Entonces quiero darle otra vez la bienvenida a Augusto. Muchísimas gracias por compartir esta clase con nosotros y no quiero robarte más tiempo porque quiero aprovechar al máximo lo que tienes para nosotros esta noche. Así que te entrego la clase y bienvenido otra vez. Bueno, muchas gracias familia por recibirme, gracias por la invitación a Andrea, Us, por darme el privilegio y poder compartir este tiempo con ustedes y poder compartir también lo que el Eterno, lo que Dios me ha podido ayudar a entender y aprender por lo menos un poquito sobre su casa, sobre el templo y sobre el tabernáculo, porque obviamente sabemos que todo lo que es el santuario, el templo en primer siglo, el templo de Salomón, todo proviene desde el tabernáculo. Así que yo creo que, bueno, para que me conozcan un poquito más, porque, bueno, hay algunos que me conocen, otros no, mi nombre es Augusto José Rodríguez, soy de Córdoba, Argentina, soy pastor de la congregación Yeshua Ner Damid, y trabajo también juntamente con el Ministerio Sabiduría en la Torá en la plataforma teshuva.tv, junto con nuestro hermano y maestro Rico Cortés, con el cual estoy desarrollándome con todo este tema del templo, aprendiendo junto con él todo lo que es el templo, el tabernáculo, el santuario en sí. Así que me gustaría empezar conociendo un poquito sobre lo que han podido ver, principalmente los que están en la clase con Andrea. Obviamente tenían la asignación de leer los capítulos que hablan sobre el tabernáculo, ¿no es cierto? A mí me gusta participar mucho, me gusta que participemos, que seamos dinámicos, así que no tengan miedo, familia. Quiero hacer preguntas, yo hago preguntas y que podamos interactuar entre todos y aprender juntos, porque esa es la idea, familia, que todos podamos aprender, ¿amén? Entonces, tomando entonces como premisa lo que Andrea me había comentado que estaban leyendo lo del tabernáculo, espero que hayan hecho la tarea. ¿Cuántos capítulos habla del tabernáculo? ¿Cuántos capítulos hay? ¿Desde qué capítulo hasta qué capítulo tenemos en Éxodo que habla del tabernáculo? Daniel. Bueno, hay 15 capítulos, aunque podríamos decir que hay más porque cuando habla de lo que es el capítulo 12 habla de Pesaj o la Pascua, también está relacionado o vinculado con el templo. Así Y creo es. que del 40 me parece que es del 24 hasta el 40 me parece. Sí, 24, 25. Pongamos así, de 24 al 25. O sea que estamos hablando de que hay aproximadamente más de 15 capítulos en el libro de Éxodo. Wow, es bastante lo que se nos dedica. Es más, si yo les diría, ¿cómo podemos resumir el libro de Éxodo? Lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, que nos cuenta la historia de cómo el Eterno libra a Israel de la mano de los egipcios. Y después, la mitad del libro, tenemos todo lo que es la construcción del tabernáculo. Y ni hablar cuando entramos al libro de Levíticos, que es todo del templo, todo del santuario, cómo es todo el servicio del santuario, desde cómo se presenta una ofrenda hasta cómo las personas tenían que llegar, en qué tiempo, o sea, wow. O sea que vamos a ver que en la Biblia el tabernáculo, el santuario, vamos a llamar santuario porque tenemos el tabernáculo y también tenemos el templo. Ya cuando ya están en la tierra prometida, ya en la época de Salomón se construye el primer templo, entonces vamos a hablar de santuario. Bien, entonces cuando tenemos del santuario, hablamos del santuario en la Biblia, es algo que está presente casi en toda la Biblia. Y hoy vamos a marcar algunos precedentes, familia. No creo que vayamos a cubrir todos estos 15 capítulos, pero sí me gustaría poner una base, que podamos tener una base firme, sólida, a la hora de estudiar o leer, por ejemplo, el libro de Éxodo desde el capítulo 24 al capítulo 40. Porque yo me imagino que cuando ustedes los han leído, seguro se han hecho la pregunta, ¿y esto en qué me puede ayudar? ¿Cómo esto, o sea, por qué le dedica tanto tiempo a describirnos el tabernáculo? Y déjenme preguntarle, familia, así en confianza entre nosotros, ¿no se les hizo aburrido? Ahora, a mi hermano Daniel no, porque bueno, yo lo conozco a mi hermano Daniel y estudiamos con la misma persona, así que para nosotros no es aburrido, para nosotros no es aburrido estudiar. Y ni hablar familia cuando les digan, lean el libro de Levítico. Wow, acá Daniel dice el 38% del libro de Éxodo está hablando del tabernáculo. Wow, casi la mitad del libro habla del tabernáculo.
Y miren, y ahora cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo Éxodo, estamos leyendo, vamos a pasar a leer Levítico, porque no podemos leer Éxodo sin dejar de leer Levítico, van de la mano los dos libros. Entonces, cuando leemos los dos, y se nos hace un poquito pesado, ¿no? La lectura. Pero ¿saben por qué, familia? Porque necesitamos marcar un precedente. Necesitamos marcar una base, tener una base y entender algo muy importante. Y cuando nosotros entendemos este punto, familia, vamos a ver que el santuario tiene una incidencia tan grande en la escritura que hasta está presente en los libros del primer siglo. Cuando hablo de libros del primer siglo, estoy hablando del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros nos enfocamos y estudiamos el santuario, ya sea el tabernáculo o el templo, vamos a ver que mucho vocabulario que se habla en el Antiguo Testamento lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué sucede? Como no conocemos el vocabulario, no nos damos cuenta. Entonces ahora yo quiero hacerles una pregunta y que me respondan con toda sinceridad, por sí o por no. ¿Ustedes creen que es importante estudiar el templo, el tabernáculo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque me gustaría también ver qué es lo que opinan ustedes. ¿Cuál es su percepción de este tema? Porque es un tema que no se habla mucho. No es un tema que muy común que se toque. Así que me gustaría escuchar, excepto mi hermano Daniel, porque ya conozco su opinión, pero me gustaría saber a los que no conozco, ¿qué piensan? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por qué? A ver, anímense, es una opinión, familia. Bueno, Buenas noches, creo, pastor. Buenas noches, sí, sí, Carolina. Rina que estaba hablando, perdón, me Ah, corté. Rina. Ah, bueno, Rina. Buenas noches, pastor. Sí, yo creo que es importante porque mire que estuve yo investigando y la posición de los querubines eran de cierta forma las alas y dice que en la mitad de los querubines se manifestaba la presencia de Dios y desde ahí Dios hablaba con el pueblo. Wow. Es importante, sí. Muy buena respuesta, Rina. Y lo vamos a tocar ese tema. Ese tema lo vamos a tocar. La presencia del Eterno, la presencia de Dios en el santuario. Wow. Ujú. Eso es bien importante y es importante. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Si es importante, no es importante. Eh, para conocerlos. Me gustaría conocerlos para poner como una base para arrancar con el estudio y saber por dónde voy a arrancar. Así que familia, a ver qué otra opinión. A ver, mi hermano Guter, si tiene alguna opinión, a ver qué piensas, mi hermano, sobre lo que, si es importante o no. Pienso que es muy importante estudiar y ver la relación que hay entre tabernáculo, cada una de las partes del tabernáculo, después del templo, ¿no? Y la relación que hay inclusive actualmente con la iglesia. Me parece que Ok, sí es muy importante. ok, muy buena también esa explicación, ese punto, porque también lo vamos a tocar. ¿Cómo implica ahora para nosotros el templo? Porque seguro que se les ha venido a la mente una palabra de Pablo, un versículo de Pablo. El que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ese va a ser un versículo que nos va a ayudar a entender el por qué es importante para nosotros. Entonces, miren, vamos a empezar entonces ya sabiendo más o menos cómo es su opinión, o sea, estamos todos de acuerdo que es importante, porque ya solo el hecho de leer el libro de Éxodo y ver que, como dice mi hermano Daniel, el 38% del libro de Éxodo está hablando de el tabernáculo. Entonces quiere decir que es importante. Después viene el libro de Levítico, que todo el libro de Levítico está relacionado con el servicio dentro del tabernáculo. O sea, es importante. Ni hablar cuando entramos a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas, o sea, vemos que se habla muchísimo de lo que fue la construcción del templo. Se nos da mucho detalle, se nos da mucho detalle de cómo fue, que los lugares. Obviamente, muchas veces lo leemos y pasa por alto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no tenemos
podemos decir la base, o tenemos definido el por qué es importante para mí estudiar el templo. ¿Y qué sucede? Muchas veces agarro el libro de Éxodo, llego al capítulo 25 y empiezo a pasar hoja. Llego al libro de Levítico y agarro y no, ese libro pasa de largo. O lo leo rapidito como, bueno, lo leí, ¿bien? Para saber de qué se trata. Pero ahora está el desafío en que nosotros tenemos que entender de que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, vamos a empezar por ahí. Para antes de empezar a hablar del tabernáculo, me gustaría que marquemos el precedente por qué es importante para nosotros poder estudiar el templo, el tabernáculo, el santuario. Y acá hay una imagen, yo sé que esta imagen va un poquito como que no es muy común ver este tipo de representación del tabernáculo, pero esto es por una investigación que se ha hecho, que nuestro hermano Rico junto con su maestro Joseph Good, que estudia en el templo, han hecho esta pequeña, podemos decir, representación gráfica de lo que vendría a ser el tabernáculo considerando el templo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a iniciar con el por qué es importante estudiar el templo. Y hay algo que yo quiero marcar y me gusta siempre hacer familia, es marcar precedentes bíblicos, usar la Biblia, que la Biblia misma se define a sí misma y que tengamos la evidencia bíblica del por qué hacemos las cosas. ¿Por qué voy a estudiar tal tema? ¿Por qué voy a hacer esto en mi vida? Porque lo dice la Biblia. Y eso es algo común, que creo que estamos todos en acuerdo de eso. Si la Biblia lo dice, es porque es cierto. Y porque aparte lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a marcar algunos precedentes bíblicos. Y también que conozcan un poquito el por qué yo estudio el templo. Esta es una metodología, esto es una herramienta de estudio que utilizo a la hora de estudiar la Biblia en su contexto. Esta es una metodología que usamos junto con nuestro hermano, quien nos enseña, y vemos todos estos temas: convenio, justicia, bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y cosmos, espacios sagrados. Y como ven, el tema principal de estudio, o el tema que hace como conexión con todos los temas de estudios que están presentes desde Génesis a Apocalipsis, es el Eterno, es Dios y su casa, el templo. Y como vemos, esta metodología nos permite entender que nosotros estábamos en una esfera, podríamos decirlo, que era de muerte, de impureza moral y ritual, en donde reinaba la muerte, el exilio, la rebelión, el caos. Pero ahora, como nosotros somos creyentes en el Mesías Yeshua, ahora nosotros conocimos la justicia y la bondad de Dios, entramos en un convenio con Dios cuando nosotros reconocemos a Yeshua como el Mesías y que el Padre lo resucita entre los muertos, y empezamos ahora a experimentar todo un proceso en nuestras vidas como creyentes en donde estábamos en vergüenza en nuestro Egipto, y ahora el Eterno empieza a traer honor a nuestras vidas, somos una nueva creación, y empezamos a ¿qué? A habitar en la esfera verdecita que es la pureza moral y la pureza ritual, en donde hay vida, orden, santidad y por supuesto el Edén. Entonces, este es un poquito para que conozcan el cómo estudio y el por qué me enfoco en el templo. Porque es un tema esencial, familia, que lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis presente, lo que es el santuario, ¿bien? Entonces, esto es para que me conozcan un poquito más y cómo yo estudio y por qué estudio el templo y por qué se ha convertido en, tanto para mí como para la congregación en la cual estoy, estudiar el templo, uno de los pilares fundamentales a la hora de estudiar y comprender las escrituras en su contexto. Entonces, ahora sí vamos a responder a través de la Biblia lo que es la pregunta: ¿por qué es importante para mí estudiar el templo? Miren, primera evidencia bíblica está en Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12. Y me gustaría que Carolina pudieras leerlo, por favor. De aquí de la pantalla está bien, ¿no es cierto? Sí, sí, o si quieres leerlos de tu Biblia mejor, Está no hay bien. problema. Ok. Y tú, hombre, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus pecados. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo y lo que hay en él, las salidas y las entradas,
en fin, todo el plano, lo mismo que las leyes que deben cumplir. Dibújales todo esto para que tengan una idea clara del diseño y lo lleven a cabo. Escríbeles también todas las leyes para que puedan cumplirlas. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que rodea al templo sobre el monte será un lugar sumamente sagrado. Amén. Muchísimas gracias, Carolina. Ok, miren, primera evidencia bíblica, familia, del por qué es importante para nosotros como Israel. En otras versiones, en la Reina Valera es un poquito más claro y dice, y tú, hombre, cuéntales a la casa de Israel. Ok, ahora nosotros tenemos que definir quién es la casa de Israel. ¿Y saben qué familia somos nosotros? Son ustedes, soy yo, somos todos los que creemos en Yeshua, creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Somos parte de Israel. Entonces, miren lo que está hablando el profeta Ezequiel, en donde está profetizando y diciendo, hablándole a Israel, a nosotros nos está hablando, en que si realmente tenemos un verdadero arrepentimiento, tenemos un verdadero teshuvá, volver al Eterno, si es sincero, es un tema que tenemos que poner mucha atención a lo que es el templo, el santuario. Dice, miren lo que dice, tenemos que tener en cuenta los planos, las medidas, las entradas, las salidas, las dimensiones, las leyes que aplican en el templo. Wow, familia. Acá tenemos la primera evidencia bíblica del por qué nosotros necesitamos estudiar el templo. Es parte del cumplimiento de una profecía y de que tengamos la bendición de poder aprender y tener el deseo de querer aprender sobre el santuario. Es como que somos esa generación que está dando inicio al cumplimiento de esta profecía, a la profecía de Ezequiel, en donde nos habla a nosotros directamente, a casa de Israel, de que tenemos que, si nosotros nos arrepentimos, nos avergonzamos de nuestros pecados, el templo, el santuario, el tabernáculo, tiene que ser un tema de estudio, familia. Y miren todos los detalles que tenemos que tener en cuenta. Los planos, las medidas, entradas, salidas, sus leyes. Que quizás si yo les pregunto, familia, me van a decir la verdad que no sabemos. Y sí, no lo sabemos. Por eso ahora está el desafío de que tenemos que aprenderlo. Tenemos que esforzarnos, familia, y demos gracias al Eterno que tenemos los recursos para poder aprender. Entonces ya tenemos la primera evidencia bíblica, que es para casa de Israel. Pero ¿saben qué, familia? El estudiar el santuario no es solamente para casa de Israel, para Israel, sino que también es para las naciones. Y ustedes miran, pero ¿dónde está esa evidencia? Bien, esa evidencia la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del verso 32 al 33. Ahí tenemos la evidencia de que no es solo para Israel, sino que también para las naciones, para todas las naciones. Me gustaría que, a ver, Daniela, ¿puedes leerlo? Sí, aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, viene de tierras lejanas por causa de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, y ora hacia este templo, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Amén. Gracias, Daniela. Miren lo que esto es fragmento del discurso que hace Salomón cuando él dedica el templo. Cuando termina la construcción del templo, del primer templo, Salomón, ¿qué hace? Él hace una oración y en esta oración él está diciendo esto, en donde está diciendo que hasta los extranjeros que han conocido el nombre del Eterno, si oraren hacia el templo, o sea que un extranjero tiene que conocer, si conoce el nombre del Eterno, ha visto las proezas y los milagros del Eterno, mínimamente tiene que conocer hacia dónde está el templo. O sea, es algo que tiene que aprender. Dice, ¿para qué? Para que el Eterno escuche desde el cielo, desde el lugar donde habitas, para que le concedas todo lo que pide. Wow, familia. Y esto tengamos en mente para cuando respondamos la pregunta de cuál es el propósito por el cual el Eterno quiere que Israel le construya un santuario.
y esto lo tengamos en cuenta, porque es el lugar donde Él habita y un poco lo que nuestra hermana Rina nos comentó al principio, que ella le llamó la atención y estuvo investigando sobre que la presencia de Dios descendía en el santuario y se manifestaba en el santuario, pero ahora sabemos por qué. Porque es el lugar donde Él habita y obviamente vamos a ver que nos está diciendo que escucha tú desde el cielo. O sea, hay una conexión entre el santuario en la tierra y el cielo, la eternidad. Por eso es importante, familia. Y quiero que vayamos a Isaías, capítulo 56. Me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 56, verso 7 al 8. Si mi hermano Daniel lo puede leer. Dice, los llevaré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Adonai, que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré a él, a sus reunidos. Amén. ¿Puedes leer el versículo 6 para tener más contexto? 6 dice, y los extranjeros que se unan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Dios, que hagan sus siervos todo el que guarde el sábado para no profanarlo, y los que se aferran a mi pacto. Y ahí dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, que es el templo, familia. Wow. Miren ahora cómo estamos conectando Segunda de Crónicas con Isaías capítulo 56, y ahora quiero que hagamos una conexión en los escritos del primer siglo. En Marcos capítulo 11, verso 7. Wendy, ¿puedes leerlo? ¿Me dijiste Marcos? Marcos 11, versículo 17. A ver. Marcos 11, 17. Dice así. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Ok, miren, este es Yeshua, es el Mesías, es Jesús diciendo, citando Isaías 56. Wow, familia, es importante. Y miren que no es solo importante para Israel, sino que es importante para los extranjeros, para todo aquel que conozca el nombre del Eterno. Es importante conocer el templo, conocer el santuario, conocer, como dice el profeta Ezequiel, sus entradas, sus salidas, sus protocolos, qué debo hacer, qué no debo hacer, hasta dónde yo puedo llegar, qué es lo que yo puedo traer como una ofrenda, el por qué lo traigo. Miren la cantidad de preguntas que nos podemos hacer, familia, que quizás no las hacíamos. Pero yo los invito a que hagan esas preguntas, que se hagan esas preguntas. Y, ok, es importante. Ahora estamos marcando el precedente que es importante. Ahora tenemos que nosotros descubrir qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, qué es lo que el Eterno nos pide. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender a nosotros lo que dice Pablo en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente, y esta es la otra evidencia, una tercera evidencia, pero lo estamos tomando de los escritos del primer siglo, para no solo basarnos en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, sino que también en los escritos de los apóstoles, en el Evangelio, en las cartas de Pablo. Y miren lo que dice Pablo. Dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿por qué creen que Pablo dice esto? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Por qué Pablo les dice a los de Corintios, y miren, y prestemos atención en el vocabulario, ustedes, está hablando en plural, no habla en singular.
Pablo no está hablando en singular, si está hablando a toda la comunidad, a toda la congregación de Corintios, de que ellos son el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Pablo les dice esto? ¿Qué es lo que hay en la mente de la audiencia original? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, familia. Yo creo que muchas veces no nos preguntamos eso. ¿Quién es la audiencia original? ¿Quiénes son los corintios? ¿Quién es la audiencia de Pablo en la carta de los corintios? ¿Cuál era el contexto cultural de los corintios? ¿Dónde estaban geográficamente? ¿Fuera o dentro de Israel? ¿Qué sistema político había en Corinto? ¿Qué sistema religioso predominaba en Corinto? ¿Los creyentes en Corinto eran todos judíos o también había esclavos? Miren todas las preguntas que necesitamos hacernos para entender el contexto de las cartas de Pablo. Y por eso yo les había citado al principio esta frase. Y esto es bien interesante, familia, porque es algo que también a mí me ha ayudado a abrir un poquito mi forma de ver las escrituras. Ha abierto mis ojos a una forma en donde puedo ver que es la escritura fácil de entender y que no es complicado. Que sí demanda un pequeño esfuerzo más, porque obviamente yo no he crecido en esa cultura, he crecido lejos de un contexto cultural del antiguo Medio Oriente, del antiguo imperio, no ruso, sino romano. Entonces, necesito investigar cómo era la vida en Corintos para yo poder entender a Pablo cuando les escribe la carta. Y por eso yo les había citado esta frase. La Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Esta frase la dice el profesor John Walton, que es un comentarista bíblico que se enfoca en el Antiguo Testamento y que, wow, la verdad él toma mucho sobre el contexto cultural y él hace esta frase que tiene mucho sentido, familia. La Biblia es para nosotros, sí. ¿Por qué? Porque podemos aprender muchas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas, pero no somos la audiencia original. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué escribe? Una carta. Esa carta tiene un emisario y un receptor. Pero los receptores no somos nosotros, sino que es una comunidad en Corinto que se encuentra en un lugar del Imperio Romano, fuera de Israel. Entonces, por ahí pues, tenemos que empezar a investigar. Entonces, ahora el desafío que tenemos, familia, es el desafío de tratar de entender esto que estaba diciendo Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, de que somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que ahora preguntarnos qué es lo que la audiencia original estaba entendiendo. ¿Qué es lo que entiende sobre el templo, sobre el santuario? ¿Qué ellos conocían sobre eso? Porque la audiencia original de Pablo no era solamente romanos o gentiles, sino que también había judíos que estaban en la dispersión, que estaban viviendo en Corintios, en Éfesos, que estaban regados por todo el imperio romano. O sea que la audiencia de Pablo era una audiencia mixta entre creyentes en el Dios de Israel y otros que eran gentiles que se estaban acercando a la fe por medio de Yeshua. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que entienden estas personas? Y ahora hago la segunda pregunta con respecto al tema del tabernáculo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios le pide a Israel que levante un santuario para él? Y eso lo dice en Éxodo capítulo 25, del verso 1 al 9, dice que Israel tiene que levantar un santuario y da un por qué. Entonces ahora tenemos que nosotros empezar a investigar cuál es el propósito para poder entender nosotros lo que Pablo le está mencionando a los corintios, a los creyentes de Corinto. Tenemos que indagar qué es lo que hay en la mente de Pablo cuando él les dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos nosotros descubrir cuál es el propósito. ¿Por qué Dios nos pide a Israel que levantemos un santuario para él? Y hay tres propósitos, familia. Podemos seguro hay más, pero hay tres muy importantes y tres que son bien interesantes porque nos vamos a poder relacionar con Yeshua. ¿Bien? Entonces vamos a ver el primer propósito. El primer propósito, ¿por qué el Eterno le pide a Israel que levante un santuario? El templo es un microcosmos. No se asusten por la palabra, familia. Cosmos es una palabra griega que significa orden.
Bien, entonces, ¿qué hace alusión? Miren, a lo que vamos a ver ahora, a la creación, al orden perfecto de Dios. O sea, cosmos no es una palabra, podemos decir, mística, sino que es una palabra del vocabulario griego que da a entender un orden perfecto. ¿Y nosotros en dónde vemos este orden perfecto en la Biblia? Génesis, capítulo 1, capítulo 2. O sea que miren lo que representa o el propósito del tabernáculo es podemos decir, un microcosmos, un pequeño, podemos decir, reflejo, una pequeña maqueta o ¿cómo lo podríamos definir, familia? Como algo, como una pequeña representación sería lo mejor del orden perfecto de Dios. O sea que el templo, el santuario, el tabernáculo, uno de sus propósitos es ser el reflejo, una representación física de lo que fue el Edén, de lo que fue ese orden perfecto, ese cosmos perfecto que el Eterno creó en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Es decir, una representación del Edén en la tierra, en donde podemos experimentar el orden perfecto de Dios y su nueva creación como en Génesis. ¿Y saben cómo sabemos esto, familia? Vamos a leer Génesis capítulo 1, capítulo 2 del verso 1 al 3. Rina, ¿puedes leerlo? Es Génesis 2, 1 al 3. 1 al 3. Al fin quedaron terminados los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Al séptimo día, después de terminar la obra en que estaba ocupado, Dios cesó en su tarea y bendijo el séptimo día y lo instituyó como día santo, porque era el día en que había terminado su obra de creación. Ok, miren lo que nos está diciendo Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Nos está diciendo que Dios termina el orden perfecto, culmina con el séptimo día, que es el día de Shabbat, en donde Dios en ese día lo crea, le da un propósito al día, en el mismo momento, y a la misma vez Dios está entronando, cuando Él dice que reposó de toda obra que había hecho, no es que Él dijo, ok, terminé, oh, qué cansado estoy, voy a tomarme un descanso. El Eterno no dice eso. Quizás en el español podemos entenderlo así, pero en sí lo que está diciendo es que Dios se entrona sobre la creación. ¿Y qué leíamos anteriormente con respecto a cuando Salomón dice que es el lugar donde Él habita? Ok, entonces vemos que desde Génesis el Edén tiene el propósito de ser el lugar donde habita el Eterno, donde Él reina a toda la creación, a todo el cosmos perfecto, al orden perfecto. Pero ¿saben qué, familia? No solo lo vamos a validar con Génesis, sino que miren lo que en el Salmo 132 dice. Me gustaría que, a ver quién puede ser. Teresita, ¿puedes leerlo? Salmo 132, versos 7 y 8. Ok, pero espérenme un momentito. Sí, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Es que estoy llegando recién. Ah, bien, bueno, entonces el próximo. Ya, listo, listo. ¿Ah? Guter, ¿puedes leerlo? Listo, lo leo. Salmo 132, 7 dice así. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ok, miren lo que dice el Salmo 132. Es un salmo escrito por David. Miren lo que dice. Dice que levántate, oh Adonai, al lugar de tu reposo. Ahí podemos conectar directamente Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, el estrado de tus pies, eso quiere decir que es el trono de Dios. Dice, levántate de tu lugar de reposo.
Water, ¿puedes leer el verso 13 al 14? Voy. Dice así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré por la que he querido. Amén. Miren lo que dice, o sea, David está hablando de que aquí está reconociendo que Sión, ¿qué es Sión? Es Jerusalén, el monte donde estaba el templo. Ese es el monte, es los montes de Sión. O sea, está haciendo una conexión. Ahora vemos que el Salmo 132 está conectando el tabernáculo, que es el lugar de reposo del Eterno. Entonces ahora podemos hacer la conexión de que ahora el tabernáculo en la tierra es el microcosmos, es esa pequeña representación del orden perfecto de Dios, del Edén. Y lo estamos marcando con Génesis y Salmos. No solo eso, familia, no solo es el microcosmos de la creación, o sea, no solamente el propósito es enseñarnos lo que, de alguna forma, en una pequeña representación, lo que es experimentar el orden perfecto de Dios, sino que también el santuario, el tabernáculo, está relacionado con los tiempos finales, con la restauración final. ¿Por qué? Porque el tabernáculo o el templo es un microcosmos, también una pequeña representación cuando estudiamos sus servicios, las leyes, las ofrendas, las festividades, cómo eran dentro del templo, nos va a enseñar lo que es este microcosmos de la restauración final, en donde Dios nos enseña sobre la esfera de la vida en donde la muerte no mora. O sea, miren lo que el templo, el tabernáculo, el propósito del santuario, no solo es que podamos experimentar lo que era el orden perfecto de Dios, de poder ver con nuestros ojos las maravillas del Edén, sino que también poder tener una experiencia de lo que es la restauración del final de los tiempos, en donde el Eterno nos permite, cuando entramos en su santuario, experimentar la vida. Y obviamente en el Edén no había muerte, familia. O sea, la muerte no está morando. El santuario está siempre relacionado con vida, familia, nunca con muerte. Entonces, miren cómo ahora el Eterno nos está enseñando tanto, podemos decir, el principio y el final de la restauración. Cómo la restauración va a empezar y cómo va a terminar la restauración. Y ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que todos ahora nosotros experimentemos vida, pero a través de quién, familia? De Yeshua. Y esto es para enseñarnos acerca del plan del Mesías de restauración de la tierra a su espacio sagrado, a su estado original, en donde la muerte ya no tiene que existir. Ya no existe la muerte. ¿Cómo sabemos esto? Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 4. Manolo, ¿puedes leerlo? Si me repites, brother, por favor. Capítulo 21, Apocalipsis 21, del verso 1 al 4. Perfecto. Apocalipsis 21, del verso 1 al 1 4. al 4. Perfecto. Muy bien. Aquí lo tengo. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Gracias, mi hermano. Wow, miren, familia, el propósito, lo que representa el santuario también, familia. El por qué también tiene que ser importante. Y esto tengamos en mente todos estos puntos, porque esto tiene que ver con lo que Pablo le está diciendo a los corintios.
Miren familia, el Eterno a través del templo nos permite experimentar lo que es el Edén, pero también nos permite experimentar lo que va a ser la restauración final, en donde, como dice en Apocalipsis, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Y saben qué? Juan no está, digamos, citando algo que le vino por golpe de genio. Él está aquí citando Levítico capítulo 26, del verso 11 al 12. Carlos, ¿puedes leerlo? Carlos Damián. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Levítico Levítico capítulo 26, perdón, del verso 11 al 12. Ya Levítico 26, del 11 al 12, dice: Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Miren, eso, ese vocabulario que representa que el Edén. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿qué vemos? El Eterno caminando entre su creación. Ese es el propósito, porque el Eterno ahora dice, ok, sabemos que por culpa de Adán, por culpa de la humanidad, recuerden que Adán representa a la humanidad, fuimos exiliados del Edén. Por culpa de Adán entró la muerte a la nueva creación, que había hecho el Eterno en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Ahora, el Eterno, miren qué misericordioso y bondadoso que es, que a pesar que estemos exiliados del orden perfecto de Dios, Él nos deja entre medio de nosotros un lugar en donde nos permite experimentar ese orden, experimentar la vida y poder ver el plan profético de restauración del Mesías. Pero ¿cómo determino todo esto? Dedicándole tiempo al estudio del templo. Por eso vemos que se le da tanta importancia a los detalles, tantos pormenores se nos da de cuánto medía el arca, de qué materiales, por qué la menorá está hecha de tal forma, por qué la mesa de los panes es tal otra, por qué el edificio del templo medía tanto por tanto, por qué estaban estas cámaras. O sea, hay muchos detalles y nosotros nos podemos ver muy meticuloso a la hora de escribirnos su santuario y el Eterno a través de las escrituras. Pero ahora entendemos por qué, porque todos esos pequeños detalles, familia, nos permiten experimentar el orden perfecto de Dios. Nos permiten experimentar el plan de restauración que va a ejecutar nuestro Mesías Yeshua. Pero necesito estudiar, familia, dedicarle tiempo. Por eso es importante, familia. Por eso no lo podemos descartar. Y tener bien en claro, cuando hablamos del templo, estamos hablando de la casa de Dios. Isaías 56 nos enseña eso. El mismo Yeshua nos está diciendo, si Yeshua lo dice, quiere decir que es importante, ¿no es cierto? Que lo que dice Yeshua nadie lo puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces dice Yeshua, la casa de mi padre es casa de oración. Lo mismo que dice Isaías 56. O sea que es importante. Miren, hasta el mismo Yeshua nos está diciendo, y es más, hay Biblias que lo tienen en letras en rojo, es él diciendo, el mismo Mesías, estudien el templo. Conozcan por qué mi padre le dice, los voy a traer a mi casa de oración. Entonces ahora tenemos que esforzarnos, familia. Entonces ahí vamos viendo dos propósitos. Uno, para recordar la creación, un punto de conexión con la creación original del Eterno. Dos, la restauración del final de los tiempos. Y tercero, es porque el Eterno quiere morar entre nosotros. Él quiere morar entre nosotros. Ese es el propósito desde el primer momento, familia. Y por eso si nosotros leemos desde Génesis, Apocalipsis y la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Eterno en todo momento, ¿el qué quiere? Habitar entre medio de su pueblo. No quiere que nosotros estemos exiliados. ¿Por qué estuvimos exiliados? ¿Por qué estamos exiliados? Por culpa de nuestra rebeldía. Pero a pesar de eso, el Eterno nos abre puertas, nos abre un camino a través del Mesías para que nosotros podamos ahora retornar. Pero depende de cada uno de nosotros. Debemos considerar, para poder entender lo que Pablo está hablando a los corintios, debemos considerar qué es lo que significaba el templo para las personas en primer siglo. No me voy a ir más atrás, sino que a la época de nuestro Mesías Yeshua.
¿Qué es lo que representaba? No sé si se habrán hecho esta pregunta, familia, de lo que realmente representaba el templo para alguien que vivía en Jerusalén en el primer siglo y en cuanto a su relación a Dios. Y el propósito original del Eterno es que es morar entre la humanidad y que la humanidad more con el Eterno. Y ese, ¿cómo sabemos que eso es el propósito original? Cuando leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2. Miren, vamos a leer Números capítulo 35 del verso 24. Me gustaría a Nelly, si lo puedes leer. A ver, Números 35-24 Sí. dice, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre. Perdón, 34. 34-24. 35-34. A 35-34. Ya, ahí sí. 35-24. 34. Está mal puesto en la presentación. 34. Ya, a ver, el versículo 34 dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Ahí está, bueno, me había confundido, discúlpenme familia, es 35-34. Miren lo que dice, no contaminen la tierra. Obviamente acá está hablando del protocolo de cómo ellos tenían que mantener la higiene dentro del campamento. Recuerden que cuando Israel sale de Egipto, el Eterno lo saca como un campamento militar y le está dando las instrucciones de cómo. Y ahora miren lo que les dice, mantengan el orden y tengan esta palabra en mente, mantengan el orden dentro del campamento porque el Eterno quiere que habitar en medio de los hijos de Israel. El mismo propósito que tiene en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Vamos a Deuteronomio capítulo 12 del verso 5 al 7. Ahí quiero invitar Teresita, ¿puedes leerlo? Deuteronomios Ok, 12 sí, del 5 al 7. ya. Sino que el lugar que Jehová, nuestro Dios, escogiere de entre todas nuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, buscaréis y hallaréis, y allí llevaréis nuestros holocaustos, nuestros sacrificios, nuestros diezmos, y la ofrenda elevada de nuestras manos, nuestros votos, nuestras ofrendas voluntarias y las primicias de nuestras vacas y de nuestras ovejas. Ok, miren lo que Y dice, o sea, con sí, está bien ahí, mi hermano. Miren lo que dice, que el Eterno, Él quiere habitar entre medio de nosotros y también que nosotros habitemos con Él. Ahora miren lo importante, por qué debemos estudiar las fiestas del Señor, Levíticos 23. Porque son los tiempos señalados que el Eterno, Él nos permite llegar a su casa. Deuteronomios 16 nos dice que 3 veces al año todo varón se presentará delante del Eterno en la festividad de panes sin levaduras, en la festividad de Sukkot, de Pentecostés, perdón, y Sukkot. Y que en esos momentos nosotros llevaremos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. O sea, el Eterno, el propósito del tabernáculo también es un punto de encuentro con la humanidad, un punto de encuentro con su pueblo. Miren lo que dice Génesis, capítulo 28, del verso 12 al 17. Daniela, ¿puedes leerlo? Sí, a ver, Génesis 28 del 12 al 17. Ya. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado.
Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Amén. Miren, es la visión de Jacob. Él está en un punto específico, familia. Está en un lugar específico en donde hay un punto de conexión entre el cielo y la tierra, que es justamente en donde hoy está la mezquita y que en la época de Salomón se construyó el templo, en la época de Esdras se levantó el segundo templo y en primer siglo lo que conocemos como el templo de Herodes, que está mal dicho porque Herodes no lo construye, sino que él aporta el dinero para remodelar el templo. Entonces es el mismo lugar. El mismo lugar donde se construye el primero y el segundo templo es el mismo lugar donde Jacob tiene la visión y es un punto de conexión entre ¿qué? Entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Entonces, ahora entendemos que en todo momento el mensaje que el Eterno nos da con respecto al propósito del santuario es que Él quiere habitar entre nosotros. Que a pesar de que por culpa de Adán estamos dispersos podemos decir, del cosmos perfecto, del orden perfecto de Dios, el Eterno nos deja un lugar físico en donde nosotros podemos acercarnos y experimentar lo que es la redención. O sea, la podemos decir, experimentar vivir el plan de restauración y ver con nuestros propios ojos el orden perfecto de Dios. Wow, y todo esto está en la mente de Pablo y en la audiencia de Pablo. Porque por algo él les dice claramente el templo. Ustedes son el templo. Obviamente que como no es para nosotros, o sea, no fue dirigida a nosotros la carta, obviamente que él les habla en un vocabulario que la audiencia comprende y no solo está comprendiendo eso, sino que también ellos conocen lo que es las dimensiones, el sistema, cómo funcionaba el templo. Entonces ahora vamos a ver otro aspecto en el cual nos va a ayudar a entender por qué Pablo les dice lo que le dice a los corintios. Ahora quiero que leamos, vamos a ir ahora sí, esta fue la introducción, ahora vamos a entrar a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer del verso 1 al 9. Porque miren, para ahora entender Éxodo capítulo 25 del verso 1 al 9, era necesario entender esto, de por qué es importante que estudiemos el templo, por qué es importante que sepamos cuál es el propósito por el cual el Eterno habla tanto en las Escrituras de su casa, del santuario. Ahora eso nos ayuda a entender Éxodo capítulo 25 del 1 al 9. Manolo, ¿puedes leerlo? Con gusto, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén, gracias mi hermano. Wow, miren lo que dice, empieza hablando de que empieza una colecta entre todo Israel para que todos aporten para la construcción del santuario. Y miren lo que dice el verso 8, y harán. No es que si ustedes quieren hacerme, no, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, vemos aquí nos está afirmando Éxodo capítulo 25, verso 8, el propósito original del Eterno de habitar entre su pueblo. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Y creo que esto es lo que está en mente de la audiencia de Pablo. Es lo que dice el verso 9. Dice, conforme a todo lo que yo te mande,
el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. O sea que quiere decir que Moisés, él cuando sube al monte, no solo recibe las tablas de los mandamientos, sino que también recibe las instrucciones estrictas y exactas de cómo Dios quiere su casa. Porque miren lo que dice, conforme a todo lo que yo te muestre. ¡Wow! ¡Qué desafío, familia! Porque en este punto de la historia no había un GoPro, no había celulares, no había internet como para mandar un WhatsApp y decirle al artesano, quiero que me hagas esto. O sea, era un gran desafío. Imagínense ahora, Moisés bajando del monte con las tablas, el pacto. Y no solo eso, sino con las instrucciones de lo que él vio y lo que el Eterno le dice. La menorá tiene que ser así, 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 con tanto peso, de tal material, hecha de un... Cuando leemos la menorá decimos, ¿cómo lo pudieron hacer? Hecha de una sola pieza a martillo con todos los detalles que tenía. ¡Wow! ¡Qué desafío era eso para que Moisés hacerse entender con el artesano! ¿Alguna vez se preguntaron cómo hizo? ¿Saben que ese es el Espíritu Santo? Ese es el Ruach HaKodesh. Porque no hay otra forma de que Moisés, él pueda entender lo que vio, procesarlo y explicarle al artesano de cómo él quería que hiciera la menorá. Miren, familia, yo soy carpintero. Tenía una carpintería. Imagínense, a mí me venían los clientes y me decían, yo quiero este mueble, pero lo quiero así, 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 así. Ok, ¿y las medidas? ¿Y los planos? Y no, es que yo me lo imaginé así. Ok, bueno, dame una semana que te lo diseño y vemos cómo lo podemos hacer. Entonces, imagínense si eso en lo físico es complicado. Imagínense ahora cuando se está haciendo algo para el Eterno y donde dice el Eterno, conforme a todo, o sea, le está dando una orden, diciendo conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Imagínense que hasta lo pormenor, hasta la cucharita más pequeña, tenía que ser conforme al modelo. Y esto es bien interesante porque cuando analizamos estas palabras de diseño y modelo en el hebreo, nos vamos a dar cuenta de una implicancia y por qué es tan preciso el Eterno en darle esta orden a Moisés. Porque cuando nosotros hablamos de modelo y diseño, se está hablando de la palabra hebrea tabnit, que proviene de la palabra hebrea, la raíz primitiva, baná. El tabnit significa estructura, por implicancia modelo, parecido. Se usa dentro de las escrituras también como descripción, diseño, efigie, figura, forma, imagen, modelo, plano, símil. O sea que cuando nosotros vemos este versículo 9 en el hebreo, cuando habla de diseño, está hablando del tabnit. O sea, le está dando algo, digamos, no sé si hay algún arquitecto o alguien que trabaja aquí entre nosotros en construcción. Cuando el arquitecto te da el plano, el albañil, el que ejecuta la obra, tiene que hacer conforme a qué? Al plano que el ingeniero o el arquitecto le da. Entonces, ¿qué quiere decir? Moisés recibió los planos, algo que él no podía cambiar. Todo lo que él tenía que hacer, lo tenía que hacer conforme al modelo. ¿Por qué? Miren, la palabra tamid viene de la palabra baná, que es la raíz primitiva, que es construir, literalmente o figurativamente, construir. Albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificar, edificio, fábrica, fortificar. Así es como aparece en otros usos de la palabra baná en las escrituras. O sea que estamos viendo que el Eterno le está dando una orden estricta, una orden precisa de que hay que hacer las cosas conforme a qué? Al modelo, al diseño que Dios da. No le deja nada libre al azar a Moisés y al artesano. Ahora entendemos por qué da tantos detalles cuando habla, por ejemplo, de la menorá, de la mesa de la preposición, cuando habla del altar de bronce, de los utensilios. Es muy preciso, hablando hasta el peso, familia. Porque ya Moisés había recibido ¿qué? Había recibido los planos, había recibido el diseño.
Wow, familia. Y esto, siempre tengamos en mente lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Lo que implica ser el espíritu, perdón, el templo del espíritu. Tengan en mente esto, familia. Es muy importante aprender y seguir el modelo. Y eso lo vemos cuando leemos a lo largo del capítulo 25, 26 y 27, cómo el Eterno destaca que Moisés había guardado de acuerdo al modelo. Si leemos capítulo 25, verso 40, dice que Moisés había hecho todo conforme al modelo. Dice, miró y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, haz todo conforme al modelo. Vamos al 26:30. 26:30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Capítulo 27, verso 8. Dice, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Wow, familia, el Eterno está una y otra vez diciéndole a Moisés, haz todo conforme al modelo. Haz todo conforme a como yo te he ordenado. Wow, familia. Es algo que podemos ver al estudiar el santuario, que se respeta siempre el diseño. Las medidas del tabernáculo son las mismas medidas que se usan en el primer templo, que se usan en el segundo templo. O sea, toda la función, todo lo que vemos en el tabernáculo, lo mismo lo vamos a ver representado en el primero y en el segundo templo. Y es más, como lo menciona Ezequiel, cuando habla del templo, cuando sea el reino milenial, cuando el último tercer templo, gran templo, sea levantado, tiene que ser también conforme al modelo. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 6, del verso 1 al 9. iPhone, ¿puedes leerlo? ¿Quién tiene iPhone? Hay uno, ahí está. Yo tengo. Soy Natalia. Hola. Hola, Natalia. Primera de Crónicas 6, del verso 19 al 20. Dame un ratito. ¿La están pasando bien, familia? Primera de Crónicas 6, 19 al 20. Exactamente. Los hijos de Merari, Malí y Musí. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gerson, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo. Primera de Crónicas 6, 19 y 20. Sí. Primera de Crónicas 6, 19 y 20. A ver, creo que ahí puse mal la cita, discúlpenme. A ver, primero 6, 19. No, Crónicas. Bueno, pues, pero yo estoy en otro libro, perdón, disculpe, familia. Primera de Crónicas, Reyes, Crónicas. Augusto, tal vez sea segunda de Crónicas 6 del 19 al 20, ahí sí habla del templo. Ahí está, ese, sí, ese, gracias. Segunda de Crónicas. Dice 19 al 20. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar de cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Perdón, familia, sí, ahí estamos hablando ahí de que hay un lugar específico en donde dice que hay que levantar el templo, que es de acuerdo al modelo. Pero si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, del verso 11 al 12, está hablando de que David, miren lo que dice, David, a Salomón, su hijo, le dio el plano del pórtico del templo y su casa, sus tesoros,
sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio, asimismo el plano de toda la casa que tenía en mente. Wow, familia. Vemos acá que David, y ahí no es Primera de Crónicas 6, sino que es 28, en sí sería 28 del verso 11 al 12, estamos viendo cómo David le está dando el plano a Salomón. O sea que se está cumpliendo lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 25, de que Moisés tiene que hacer conforme a qué? Al modelo. Igual lo dice Ezequiel capítulo 43 del verso al 10, que ya lo leímos. Pero ahora cuando nosotros vamos a Esdras, capítulo 5 del verso 15 al 16, ¿qué dice? Manolo, ¿puedes leerlo? Sí, con gusto. Estamos en... ¿Me repites, hermano? Esdras 5 del 15 al 16. Segundo. Texto es Esdras, capítulo 5, versos 15 y 16. Muy bien. Dice, y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces, Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluido. ¿Qué dice Esdras? ¿Dónde se reedificó el templo? El mismo lugar en el cual fue construido el primer templo. O sea que se hizo conforme al modelo. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 30, verso 18. 30, verso 18 dice, así dice Adonai, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. O sea que miren lo importante que es el modelo, que conozcamos el modelo del templo, porque Moisés tenía que hacer todo conforme al modelo. Salomón conforme al modelo. Esdras conforme al modelo. Tanto Ezequiel como Jeremías nos está hablando que en el futuro va a ser todo conforme al modelo. Wow, familia. Esto es bien interesante. Y miren, esto es lo que era el templo en primer siglo. Y ahora van a entender por qué al principio de la presentación la imagen que veíamos del tabernáculo es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Porque cuando nosotros empezamos a estudiar a profundidad del templo, vamos a ver que está el edificio principal y hay una serie de edificios que están alrededor del templo. Este es el modelo original, lo que Salomón construyó, lo que Esdras construyó y lo que Herodes remodeló. Esto es una representación de lo que era el templo en primer siglo. Entonces, haciendo, podríamos decir, ingeniería inversa, el tabernáculo se vería de esta forma, porque tiene que ser conforme al modelo. Entonces, hemos aprendido la importancia de por qué estudiar el templo, el santuario, el tabernáculo, el propósito, porque Dios quiere que nosotros sepamos del templo, y el propósito porque el Eterno le pide a su pueblo que levante un santuario, como dice en Éxodo capítulo 25, verso 8. No solo eso, sino que también tiene que ser de acuerdo al modelo. Entonces, ahora yo quiero que volvamos a Primera de Crónica, a Corintios, y meditemos en lo que Pablo dijo. Dice que seamos como el templo del Espíritu Santo. Hay un modelo. ¿Será muy posible que Pablo nos está diciendo que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hay un modelo que tenemos que seguir? ¿Será probable que esto esté en la mentalidad de la audiencia del primer siglo? De que si realmente el Espíritu mora entre nosotros, y miren, no dice que es personal, sino que dice ustedes, dándonos a entender que yo
como miembro del cuerpo del Mesías, soy parte de ese templo, que tengo un rol, un propósito y una función. Entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Y recuerden, familia, no me crean nada de lo que les digo. Valídenlo todo, familia. No me crean. Permítanme presentar la información. ¿Por qué? Porque es muy posible que Pablo esté dando este mensaje. El mensaje de que tenemos un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque vemos que surge un patrón para que se manifieste la presencia de Dios. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo y el templo, vamos a ver que hay un patrón que se va a cumplir para que se manifieste la presencia de Dios. Cuando nosotros analizamos el resultado al terminar de levantar el tabernáculo por Moisés y la construcción del templo, sucede algo que nunca había sucedido. Una manifestación poderosa de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 40. Vamos al capítulo 40 y cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 40, ya es cuando Moisés ha terminado de acomodar el tabernáculo, de levantar el tabernáculo. Dice que literalmente él empezó a ordenar cómo era cada cosa en su lugar. Y miren cómo termina el capítulo 40. Capítulo 40 de Éxodo termina de la siguiente forma. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Cuando dice, entonces, una vez que terminó de poner todas las cosas en su lugar, cuando dice, vamos a leer del verso 33, dice, finalmente erigió el altar alrededor del tabernáculo y del altar puso las cortinas a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Dice que en el versículo 33, 40-33, Moisés termina ¿de qué? De levantar el tabernáculo, de poner cada cosa en su lugar. Y miren lo que sucede después. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ella se alzaba. ¡Wow! ¿Saben qué significa esto, familia? Que cuando termina de levantar la obra del tabernáculo Moisés, que descienda la presencia del Eterno, era la aprobación de que él había hecho las cosas conforme al modelo, que había seguido el modelo a la par. O sea, que no había dejado nada por fuera de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Fue como el sello de aprobación de que la obra fue construida de acuerdo a lo que el dueño de la casa quería. ¡Wow, familia! Tengamos esto en mente y asociémoslo con lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo y nos habla como comunidad, como creyentes en el Mesías, que todos, como cuerpo del Mesías, tenemos que ser como el templo del Espíritu Santo, que es la manifestación del Padre, la manifestación de Dios. Entonces, miren lo que sucedió. Cuando Moisés hizo las cosas conforme al modelo, la presencia, la Shekinah del Eterno descendió y se manifestó diciendo, la casa fue aprobada. Pero no solo sucede con el tabernáculo, sino que también cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, Nelly, ¿puedes leerlo? Del verso 1 al 11. A ver, Primera de Reyes. Sí. Primera de Reyes 8. Ya, desde el verso 1 hasta el 11 dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová
y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Nelly. Wow, miren familia, otra vez, ahora vemos de nuevo, Salomón levanta el templo, dice que pusieron cada cosa en su lugar, ¿y qué sucede? La presencia de Dios desciende de tal forma que ni siquiera los sacerdotes podían ministrar delante del pueblo. Wow, familia. Acá estamos viendo como el Eterno una vez más está diciendo, la casa fue aprobada. ¿Por qué? Porque recuerden el propósito por cual Él pide que se construya un santuario, para que Él pueda habitar entre medio de nosotros. Pero también vemos que para que Él realmente pueda habitar entre medio de nosotros, se tiene que crear una atmósfera, una condición apropiada para que su santidad pueda estar entre medio de nosotros. Tiene que haber pureza moral y pureza ritual. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque cuando vamos a Éxodo capítulo 33, del verso 2 al 9, le dice que el pueblo es de dura cerviz y que Moisés tiene que poner la tienda de reunión fuera del campamento porque el pueblo era de dura cerviz. En Deuteronomio capítulo 23, 14, también nos dice, vamos a ir a Deuteronomio 23, 14. Deuteronomio 23, 14 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Porque Adonai, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. O sea, miren lo que ahora, lo que implica familia. Ser el templo del Espíritu Santo, que como una congregación, como un conjunto de creyentes en el Mesías, podamos ser el templo del Espíritu Santo. De acuerdo a la evidencia bíblica y estudiando, como dice Ezequiel, el diseño del tabernáculo, el diseño del templo, sus entradas, sus salidas, sus dimensiones, todos los protocolos. Ahora podemos entender lo que Pablo le está diciendo a la audiencia original de Corintios. Tienen que actuar de una forma en que como comunidad pueda el Espíritu de Dios habitar entre medio de ustedes. Por eso él usa el término templo del Ruach HaKodesh, el templo del Espíritu Santo, el templo del Ruach de Dios. Lo vemos que sucede con Moisés cuando termina el altar. Cuando termina de levantar el tabernáculo. Sucede con Salomón cuando termina de construir el templo. Ahora Pablo lo eleva a una comprensión un poco más alta de lo literal y le está diciendo a los creyentes, ustedes como pueblo del Mesías son el templo del Espíritu. Entonces esto nos quiere decir que tenemos que hacer las cosas conforme al modelo. Ahora la gran pregunta, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y como vemos en las últimas 2 evidencias bíblicas, el Eterno quiere que haya una atmósfera en donde pueda habitar su santidad. Y lo que primero tiene que haber es pureza moral. Y ahora, volviendo a la carta de Corintios,
es lo que sucedía en Corintios. Pablo lidiaba con la impureza moral, porque los corintios estaban sumergidos en un contexto cultural que estaban luchando entre hacer las cosas como Dios dice o hacer las cosas como Roma dice, y en donde se habían empezado a sincretizar los creyentes del Eterno con las creencias del Imperio Romano, hasta el punto que Pablo en la carta de Corintios exhorta a la comunidad de que había algo inmoral que estaba sucediendo dentro de la comunidad, y cree que había incesto, y la comunidad de creyentes en el Mesías lo estaba permitiendo. O sea que estaban permitiendo ingresar la muerte a la comunidad de creyentes en el Mesías Yeshua, permitiendo que lo inmoral se haga moral. Wow, familia. Ahora entienden por qué Pablo les dice: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Porque el templo está asociado con vida, con pureza moral, con un modelo perfecto. Entonces Pablo los está exhortando diciéndoles: hey, vuelvan al modelo, hagan lo que Dios dice que te hay que hacer. No de acuerdo a lo que dicen las costumbres, las culturas, no. Dios nos enseña qué es lo moral. Ahora la pregunta es: ¿cómo sé lo moral para Dios? Debemos estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De esa forma vamos a conocer qué es la conducta moral, la conducta que va conforme al modelo para que todos, como creyentes en el Mesías, podamos ser el templo del Ruach HaKodesh. Y como les decía en un principio, el propósito del templo es mostrarnos el proceso, el plan del Mesías para restaurar todas las cosas como en el principio, en un lugar que no haya muerte, que no haya inmoralidades. Pero familia, depende de nosotros si vamos a actuar de acuerdo al modelo. ¿Sí? Hasta aquí, familia, una pequeña introducción de lo que es el tabernáculo, el santuario de nuestro Rey.